La gente piensa que yo hablo del mal comportamiento de mis conterráneos, de los cubanos, porque a mí me gusta. No, a mí me gustaría decir que los cubanos que están llegando, los cubanos que llevan años, los cubanos que no se adaptaron, me encantaría decir que son personas como antes yo decía orgullosamente. Lo que pasa es que Cuba cambió. Y como Cuba cambió, y la época en que Cuba se decía gracias, buenos días, buenas tardes, señora, señor, cambió, la gente empezó a cambiar. Yo regresé a Cuba después de muchos años. Y cuando yo me fui de Cuba no habían jineteras. Una de las cosas que más me impresionó fue ver jineteras en Cuba, porque yo no las conocía. Como cuando yo me fui de Cuba no había dólares, era todo peso cubano. Cuando yo me fui de Cuba, era solamente las bodegas, no había ni MLC, ni shopping, nada de esto. Pero sí, una de las cosas a mí me llamó la atención cuando yo regresé a Cuba, yo me fui en los años 80, fue ver a las mujeres tomando en la calle, ver a las mujeres tomando cerveza en pico de botella. Eso no se veía en Cuba. Si eso tú lo has visto desde que naciste, tú lo ves ahora y te parece normal. Tú ves una mujer empinándose de la cerveza, del pico de la cerveza, y a ti te parece normal porque eso fue lo que tú viste. Pero si tú vienes de una generación, y eso es lo terrible de envejecer tiene cosas buenas y también tiene cosas malas, y tú viste cómo era, y tú viste cuando eso cambió, tú ves a la mujer empinándose el pico de la botella y te va a parecer mal. Porque yo vengo de la época en que tú no veías a una mujer empinándose la botella de cerveza en la calle. No eso. A los jóvenes con 16, 17, 18 años, tú no lo veías fumando delante de los padres. No existía. Cuando yo era niña, cuando yo era adolescente, yo vine a los Estados Unidos de 24 años y voy a cumplir 62. Cuando yo era niña, yo nunca vi a mis primos que fumaban fumar delante de sus padres. Se escondían en la parte de atrás de la casa los domingos que estábamos con la abuela, con la familia. Se escondían y echaban una cachadita y fumaban escondidos de los padres. Yo tuve una prima que fumó toda la vida y tenía 30 y pico de años y nunca fumó delante de su padre. Se escondía para fumar. Era así. Y fíjate que no estoy diciendo si está bien, mal o regular. Te estoy diciendo cómo era. ¿Y por qué me llama la atención a mí? Ver una mujer empinada al pico de una cerveza bebiendo o tomándose un strike. Bueno, las artistas. No se veía. Como te tengo que decir que el alcoholismo se llevaba de una manera discreta. Yo me acuerdo. Cuando en vez de pararse en la puerta de la madre, como lo veo hoy, fulano, pi, cualquier madre, yo paso vergüenza. Cuando llegan videos, denuncias de Cuba, yo no los pongo, la mayoría de las veces. Que tú estás oyendo y tú dices, tú estás oyendo y no es la forma y no es la mala palabra. No. Es el irrespeto entre padre y madre y hijo. No es que le diga una mala palabra. A lo mejor le grita una mala palabra. Es el irrespeto entre los padres y los hijos. De eso hablo. No es de malas palabras el tema. Es la falta de respeto. Entonces, claro que hay cosas que han cambiado y yo las entiendo. Yo no soy una conservadora que no voy a entender. Yo no voy a decir que las chaperonas estaban bien, pero hubo una época de chaperona. Yo tuve primas que no podían salir y amigas que no podían salir si no salían con la chaperona. Se puso el ser educado, estaba fuera de moda. ¿Tú sabes por qué, Cecilia? Porque en la escuela nos enseñaron que la educación, las normas y el respeto eran rezagos del pasado. Eran actitudes burguesas. Y el proletariado,
el pueblo unido que jamás iba a ser vencido, no podía tener actitudes burguesas. Era así. Se dejó de decir buenos días. No se podía decir señor y señora. Había que decir compañero y compañero. No yo, porque a mí en mi casa no me enseñaron lo de compañero y compañera. La gente dejó de creer en Dios y quitaron la bolita del mundo que todo el mundo tenía en la puerta de su casa, que decía, era una cruz, y decía, con Dios todo, sin Dios nada, para poner, esta es tu casa, Fidel. Por suerte mi familia decía, esta es mi casa, esta no es la casa de Fidel. ¿Qué casa de Fidel ni qué casa de Fidel? Entonces, volvemos al punto. Yo puedo reunirme con todo tipo de personas. Yo sé cómo me comporto yo. Y el Tiger ha terminado reunido de gente que eran como él, violenta, y ha terminado con la violencia. Es increíble. El amigo, un amigo lo ha matado. Te voy a decir algo. En ese elemento, en ese barrioterismo, no hay amigo. El que hoy le saca un ojo a otro para dártelo a ti, mañana te lo va a sacar a ti para dárselo a otro. Sin fallo de ningún tipo. Es así. Entonces han encontrado al asesino del Tiger. Espero que evidentemente se haga justicia por la justicia de todo el mundo. De todo el mundo, no solamente del Tiger, sino por creer en la ley. Un individuo que mata debe terminar en prisión, cadena perpetua. Voy a esperar a que salga la prima, la parienta, a hablar de lo que pasó con Damián. Que no sé si habían personas que dependían de él, una esposa, una madre o un hijo, que hoy hay un muerto y hay un preso. ¿En qué quedó la guapería? ¿En qué quedó? Ni el Tiger era fuerte, porque el Tiger no era un hombre fuerte. Un hombre fuerte hubiera hecho 1000 y otras cosas. No hubiera tenido que estar gritando, no hubiera tenido que estar en el aguaje ese. Un hombre fuerte hubiera dejado las drogas, hubiera entrado a un centro de rehabilitación, se hubiera rehabilitado, hubiera estado trabajando, haciendo su música, dedicándose a su talento, apretándose el cinturón, cuidando a su familia, sin hablar prácticamente. Eso es un hombre fuerte. Gritar no te hace fuerte. Cuando yo era niña, y yo recuerdo que mi hermana y yo discutíamos y a veces levantábamos la voz, mi padre siempre repetía, gritar no te va a dar la razón. Esa era una frase en mi casa que no faltaba. Gritar no te va a dar la razón. Muchas gracias, Teresa. Muchas gracias por ese corazoncito. Gritar no da la razón. Hablar más fuerte no da la razón. Gracias, Yalsi. Dar un bofetón no da la razón. El hecho de gritar más alto no significa que tú tienes la razón. El Tiger se cansó de gritar. Y yo te digo, el Tiger no era un hombre fuerte. Era un hombre de barrio. Era un hombre que hablaba groserías y decía violencia, regaba la violencia. Pero fuerte no era. Fuerte no era. Ni mentalista tampoco. Ni inteligente tampoco. Porque cuando usted va a la puerta de alguien con quien usted tiene un conflicto, usted sabe que donde las dan las toman. A mí no se me ocurre tener una diferencia con una persona, ir a la puerta a tocarle en la guapería porque yo venga. No, hombre, no sé, para eso está la policía y para eso están las leyes. Para eso está la policía y para eso están las leyes. Entonces, no se trata de que para que usted vaya, para usted mandar el mensaje que usted es guapo, cuando en el fondo, lo que una persona tiene que hacer no es guapa, es fuerte. Es tener carácter. Tú sabes la cantidad de gente que hay aquí, la cantidad de personas que han entrado de aquí que están en desacuerdo conmigo, que no discutirían conmigo 2 palabras.
Porque además yo soy distancia y categoría. Yo no hablo con todo el mundo. Por si no lo saben, ya se enteraron. Yo no hablo con todo el mundo. No es que sea egocéntrica. Yo valoro mi cabeza, mi inteligencia, mi educación. Yo no me regalo. Yo no hablo con cualquiera. Porque no se le dan margaritas a los cerdos. Quede claro. Yo escojo a mis interlocutores. Y no porque yo no pueda hablar y plantar un argumento. Es que hay gente que si tú vas a hablar y no van a aprender, la pregunta es, ¿para qué hablar? ¿Para qué yo voy a perder el tiempo en eso? Yo estoy hablando aquí porque hay un grupo de personas, porque esto va a quedar, porque esta directa la voy a bajar, la voy a poner en YouTube. Y porque ojalá algunos jóvenes o gente que tenga hijos jóvenes aprendan de lo que pasó con el Tiger. Pero yo no hablo con todo el mundo. Yo no me desgasto con todo el mundo. Al que me conviene, evidentemente al que me representa. ¿Estás claro, Tuti? Por supuesto. Yo voy por la vida cuidando mi cueva, cuidando mis intereses, cuidando lo mío. Todo lo demás, después. Eso es ser fuerte. Ser fuerte es ir por la vida a ti. Tú primero. Tú primero. Y cuando digo tú, hablo de tus hijos, de la gente que quieres, tu pareja. Y todo lo demás, después. Amigos, conocidos, después. Yo a mí. Yo a mi cueva. Yo primero. Así es fácil. Y hablo con quien quiero, con quien me interesa, con quien me conviene, con quien yo quiero. Yo primero. Si tú tienes un problema, Larry, gracias por esa mariposita, esa florecita. Si tú tienes un problema y tienes que ir hablando con todo el mundo, será inseguridad. Yo no. ¿Y eso? Si yo puedo, yo tengo el derecho a escoger en la vida. Yo no tengo que hablar con todo el mundo ni ser amiga de todo el mundo. Yo no necesito a todo el mundo en mi vida. Yo no necesito caerle bien a mucha gente. Yo no necesito tener muchos amigos. Yo no necesito estar rodeada de gente que me diga te quiero, 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 te creo. Y tú en el fondo no sabes qué es lo que están pensando. Lamentablemente. Nunca usé licra, Isis. Jamás. Nunca usé licra. En mi época no se usaba la licra. Cuando yo vine a los Estados Unidos, en Cuba no se usaba licra. ¿Ok? No, ni la blusita esta se le llamaba strapless. Tenía un solo vestido, que era strapless, me lo puse una vez. Y si es el hecho de que tú, déjeme contestarle a esta persona. No, yo no andaba en taparrabos. El hecho de que tú no conozcas cómo era Cuba en los años 80 no quiere decir que era como tú crees que era o como es hoy. Te equivocas. Yo no sé licra. Pero además, y si mira, documéntate, coge un libro de los 1678, búscate un libro de Luis XV y de María Antonieta, a ver si tú las ves con licra. Busca un libro de la época medieval, mira a ver un libro de Isabel la Católica, a ver si se ponía licra, porque tú eres capaz de pensar que Cleopatra en Egipto se ponía licra. Yo sé. Hay gente que es capaz de creer que la Nefertiti egipcia se ponía licra. Sí, yo sé. Yo sé y sí te entiendo. El mundo llega hasta donde llega tu nariz, hasta donde llega lo que tú ves. De ahí para allá no existe nada. Lo cual quiere decir que Cleopatra andaba en licra, ¿verdad? Mesalina en Roma andaba en licra, ¿verdad? Y sí. Debe ser, no sé. María Antonieta andaba en licra. Juana la loca andaba en licra, ¿viste? No, es que tú eres capaz de creer que yo te digo que no usé licra en los años 80, que no se usaba, y tú te ríes porque se supone que tenía que haberlo usado. No se usaba, no existían las licras, ¿entiendes? No existían. Existían los chores cortos, existían unos chores de corte francés al lado, muy bonitos, cortico más o menos, y como todas las muchachitas me lo puse, claro, normal. Pero no muy corto porque no me lo permitían. No me puse maxifalda como todo el mundo. Normal. ¿Ok? Los pantalones de eláster no eran lo que se ve hoy. No eran pantalones de ejercicio. Y te lo estoy diciendo
Maideli, gracias, para que aprendas, para que aprendas. Y si el mundo no empezó cuando tú naciste, ni cuando tú viste lo que estaba pasando alrededor. Y como me dijiste, ay, porque usted no usó licra. No, no usé licra. ¿Viste? Te das cuenta, ¿cómo tú le dices al que no sabe que no sabe? Esto es una tarea titánica. Dime la verdad. Gente que cree que como ellos vivieron, se vivió siempre. La falta de la historia. Yo entiendo que la dictadura lo borró todo. Yo entiendo que si tú naciste en el año 2000, eso fue lo que tú viste. Pero hija, viviendo en el extranjero, teniendo internet ilimitado, valdría la pena hacer así, mira. Buscar un libro, buscar un documental. Y ahora, según Isis, yo soy patética. Solamente porque le estoy diciendo la verdad. Soy patética porque ella es inculta, ignorante, y yo estoy diciendo la verdad. No. Así son las generaciones de los maestros emergentes del canal educativo. Yo soy patética porque le dije que en Cuba no hay licra, no en mi época. Y porque le digo la verdad y porque ya se acomplejó. ¿Te acomplejaste, querida? Aprende, supérate. Es preferiblemente pasar una vez ignorante en la vida que toda la vida por ignorante. Yo no soy graduado de nada. Yo no estudié en una universidad comunista. Me fui por problemas ideológicos. Me fui por problemas ideológicos de la Universidad de La Habana. Todo lo que sé lo aprendí autodidácticamente. Soy autodidacta. ¿Tú sabes lo que quiere decir autodidacta? Búscalo. Es el que aprende por sí mismo. El que se educa por la curiosidad, por tener acceso a la información como tenemos todos los que estamos aquí hoy. A no ser que usted esté en Cuba y usted tenga una recarga que le mandó un familiar para cosas muy importantes, o usted tenga que estar cuidando los megas, si usted vive fuera de Cuba, usted tiene internet ilimitada, usted tiene la información a sus pies. Usted tiene la información a sus pies. De manera que... ¿qué quieres que te diga? Debo ser patética porque yo sé y tú no. Lo de la licra. ¿Ok? Entonces, señores, Ali, Susi, ¿qué tal? ¿Cómo tú le explicas al que no sabe? Que no sabe. Se supone que tengo que hablar muy, ¿sabes? Porque este tipo de personas son guapos. Te dicen patético, te ofenden, se fajan, si hablan contigo gritan. Todo eso, pero en el fondo son débiles. No pueden aceptar, wow, aprendí algo. Wow, mira, me enseñó usted algo que yo no sabía. Prefieren ponerse bravos porque se acomplejan. Eso es parte también de lo que hizo la dictadura. Se llama guapería nacional. Denle tapa a la pantalla. ¿Tú sabes qué cosa es la guapería nacional y cuándo comenzó la guapería nacional? Te voy a decir cuándo. Mira, tú no te puedes burlar de mí, nunca en la vida, no lo intentes. Si tú, fíjate si, Isis, de verdad estás errada en la vida, que dices que te estás burlando de mí, estás perdiendo tu tiempo. Si a ti te gusta perder el tiempo, no problem. Te estás perdiendo tu tiempo. Tú no tienes la capacidad de burlarte de nadie, no de mí, de nadie. Porque burlarse de una persona, que es tu opinión, significa cómo la otra persona va a reaccionar. Y si la otra persona tiene una autoestima alta y le importa poco la opinión de los demás, vas por un camino sin salida. Acomplejaste. Yo sé que te acomplejaste. Pero igual, mira, a lo mejor te acomplejaste y te vas de aquí molesta, pero en algún momento aprendes. A lo mejor en la próxima vez que una persona te diga algo que tú no sabías, en vez de querer arreglarlo con más ofensa, con más cosas, me estoy burlando, dices, caramba, yo creía que la licra se usó toda la vida, no pasa nada con aprender. No pasa absolutamente nada con aprender. Nada. Volviendo al tema de la educación, señores, se perdió tanto en mi país que por eso yo tengo un hashtag que dice que Cuba son muchas Cubas distintas, distantes y diferentes. Porque no nos parecemos a veces unos cubanos a los otros.
Para decirte la verdad, yo a veces me parezco más a un peruano, a un colombiano, que a algunos cubanos. Porque Cuba cambió tanto, son 65 años de deformar la realidad de todos los días, son 65 años de bronca en una cola, son 65 años de delatar al vecino, de haber borrado la fe en Cristo, en Dios. Son 65 años que esas son muchas generaciones. Y cambió tanto la sociedad cubana que a veces tú hablas con un cubano hoy y no se parece a ti, ni tú a él, y te cuesta creer que son los dos del mismo lugar. De hecho, hasta en la comida. Yo veo personas que hoy sacan un video y dicen, fui al supermercado y encontré Pellis. Y tú dices, ¿qué es Pellis? Yo no sé qué es. Perrito. Yo tengo un familiar que salió de Cuba a otro país, lo llevé a comer y lo único que querían pedir era pizza, espagueti o perrito. Y yo le dije, aquí no es perrito, estábamos en España con una comida espectacular. Y yo lo entiendo. No perrito, nosotros perrito. ¿Y qué están cocinando en la casa? Viviendo en España. Hacemos espagueti, compramos pizza, hacemos picadillo y comemos mucho perrito. ¿De cuándo acá el cubano comía perrito? El perro caliente, el hot dog, es una cosa en los Estados Unidos. Se hizo famosa en Nueva York. Nathan Hot Dogs. El perro caliente era una cosa americana. En Cuba comíamos sí había hot dog antes del accidente revolucionario, pero eso era una cosa americana. ¿De cuándo acá el cubano comió tanto perrito? Pelli, perrito, soya. ¿En qué se parece eso a lo que yo comí cuando salí de Cuba? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Yo el otro día hablaba con alguien, le decía, ¿conoces la muñeta? Y me dijo, no. Digo, bueno, en mi casa se hacía muñeta, mis tías hacían muñetas que eran hijas de españoles. No, yo no sé qué es eso. Es posible que si tú eres joven no lo sepas. Pero lo más inteligente es preguntar, ¿y qué era? De la cocina española, cuéntame qué es. Eso es lo que hay que hacer. No decir, ay no, yo eso no lo como, como alguna gente hace, como haría seguramente hice. La muñeta no era otra cosa para los más jóvenes, que era un plato muy español. Se le ponía morcilla, se le ponía cebolla, ajo. Se hacían las judías, servían, se sacaban las judías y se aplastaban, se majaban con el mismo caldo de la judía. Y se hacía una especie de tortilla con cebolla, con todo. Marián, muchas gracias. Y se hacía como una especie de tarta, de tortilla, pero era del frijol. Gracias, Marián. Esa era la muñeta. La hacía en casa de tu abuela, ¿ves? Se hacía. La fabada, el arroz caldoso o el arroz a la chorrera, etcétera, 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 etcétera. Era la comida española. Las torrejas. Hoy por hoy, el cubano, muchos cubanos solamente conocen el flan. Solamente conocen el flan, los más jóvenes. ¿Qué tú quieres? Flan. ¿Qué dulce en Cuba? Flan. Flan o no sé cuál otro. En Cuba se hacían torrejas, se hacían buñuelos, se hacían muchísimas cosas. Todo eso cambió. Yo recuerdo mis primeras navidades. En mi casa había el bolito y había pesebre, que era el nacimiento, como se le dice aquí. Todo eso la dictadura lo borró. Todo eso la dictadura lo borró. Y la mayoría de los cubanos tenían un cuadro del Sagrado Corazón de Jesús en su casa. Y después pusieron a Fidel, a Camilo y al Che. No vayas a creer que eso pasó toda la vida en Cuba. Antes de 1959, los cuadros en las paredes eran de San José, de San Juan Bosco, del Sagrado Corazón o fotos de la familia. La gente no ponía cuadro de nadie. Yo no vi a nadie que tuviera un cuadro de Menocal en su pared. En casa de mis tías no había un cuadro de Batista ni de Machado. Y fueron dictaduras. Batista fue dictadura y no había un cuadro de Batista en cada casa. Sin embargo, había un cuadro de Fidel en muchas casas. ¿De verdad hay alguien que cree que en la Cuba anterior se ponían los cuadros de los presidentes o del dictador en la pared? Eso es lo que el cubano tiene que aprender. Y cuando llegues a libertad
Y cuando tienes internet, aprendes. Si el conocimiento no te lo puede quitar nadie. Mi padre me dijo una vez, que nos obligó a leer muchísimo, obliguen a sus hijos a leer, lleven a sus hijos a la biblioteca, pónganle a sus hijos material en la televisión que sea productivo, educativo. Porque mi padre me dijo una vez, te pueden quitar todo, la riqueza, el dinero, la casa, te pueden quitar hasta la vida, pero lo único que nadie te quita hasta el día de tu muerte es lo que aprendes. Lo que tú aprendes, el conocimiento, eso es lo único que es tuyo, porque ni los hijos no son tuyos. Los hijos cuando crecen, hacen su vida, se casan, se van, no son tuyos, no son tu pertenencia. La ropa que tienes no es tuya, se rompe, se desgasta y un día la tienes que botar o no te sirve y la tienes que regalar. El carro se rompe, se envejece, lo tienes que cambiar. La salud no dura para siempre. La máquina. Esto que hay aquí es lo que hay que cuidar. Si te da Alzheimer, perdiste. Si te da senilidad, perdiste. Pero mientras esto funcione, Jeniet, gracias por entrar. Mientras esto que está acá arriba funcione y lo que hay acá arriba tú lo desarrolles, conocimiento, información, tienes algo. Es lo único que nadie te puede quitar. La salud se va. Lo que está aquí no te lo quita nadie. Nadie. Yo no tengo un título, yo no estudié, fíjate, Vele, y yo recomiendo a la gente que estudie, recomiendo que tengan un título, sobre todo en los Estados Unidos. Eso, sin duda alguna. Pero lo más importante, usted puede tener un título que si usted no sigue estudiando, usted no se cultiva, usted va a saber de una sola cosa la que estudió. Cuando usted se cultiva, usted sabe de muchas cosas y muy importante, más importante incluso que el conocimiento es la inteligencia emocional. Tú puedes ser ingeniero de la NASA, que si tú no sabes llegar a la NASA y ver cómo tú te comportas con el grupo, con los compañeros, con los trabajadores, estás perdido. Porque el ser humano no es un ser aislado, vive en el grupo, el complejo gregario, del que tanto hablaba Freud. Entonces tú tienes que saber cómo moverte. La inteligencia emocional es reconocer las actitudes y las emociones ajenas para poder convivir en este mundo tan complicado. Muy importante el conocimiento, muy importante desarrollar la inteligencia emocional. Bueno, esta ha sido una conversación que yo nunca abro directas en TikTok porque es demasiado para mí. Estoy todos los días a las 11 de la mañana en el canal de YouTube, el canal de las emociones. Pero bueno, hoy tuve ganas de abrirla porque llevo tantos días oyendo en TikTok. Yo estoy por aquí muy a menudo, como todo el mundo así, un ratico. Paso un ratico, oigo a veces cosas muy buenas. Hay lugares donde voy que me encanta lo que oigo, pero otras que son unas barbaridades que me dejan con la boca abierta. Un beso a los de buena voluntad y a los demás. Sí, a los tóxicos, si te vi, no me acuerdo. Chao.